no sé, me gustaría saber qué expectativas tienen ustedes del curso. Ha pasado en ocasiones anteriores que de repente empezamos a ver especialmente las dos primeras clases, y como son conceptos muy básicos, de repente es como, ay, no, yo ya sé eso y se retiran y, y ya, ¿no? Entonces, para que esto no suceda, me gustaría saber qué expectativas tienen, qué es lo que ustedes también desean llevarse de aquí, y si es algo que no está contemplado dentro del programa, pues para irlo agregando. No sé si podamos empezar. Miren, de aquí en mi pantallita tengo a la doctora Norton. Hola, buenas noches. Claro, bueno, de los conocimientos básicos, pues todos sabemos, pero yo creo que es reforzar esos conocimientos y poder, dentro de lo que estoy haciendo ahorita, poder mejorar y seguir aplicando lo que estoy. Me he quedado 3 años de pandemia como que ya un poquito obsoleta y no los he aplicado, entonces sí quiero reforzar para poderlos aplicar. Ok, bueno, gracias. ¿Alguien más? Doctora Patti. Creo que está muteada. Listo. Perdón. Ahí está. Buenas noches de nuevo, un gusto saludarles. Bueno, pues yo, mi expectativa será ahora sí que dar un buen repaso porque creo que estoy un poco fuera de lo que es la bioestadística. Hace mucho que no incursiono en esto. Y bueno, pues como tú sabes, ahora que estoy incursionando dentro de un doctorado, pues ahora sí que, ay, perdón, me cayó como anillo al dedo es este curso y bueno, poder aprender lo más que pueda porque voy a necesitar aplicarlo. Ok, bueno. Gracias, doctora, gracias por estar aquí. Ana, bienvenida. Hola, pues prácticamente pues aprender más, ¿no? Digo, tocamos un poquito cuando trabajé mi tesis y así, pero la verdad es que siento que me falta un chorro. Tenemos varios proyectos grandes de investigación que requieren análisis bien complejos o al menos que traen así como 1 millón de variables. Entonces, quiero pues, o sea, ver un poquito más, ¿no? Para hacer buenos trabajos, ¿no? Al final del día creo que todas vamos a eso, a hacer más investigación. ¿En qué estás trabajando? Traemos como 3 trabajos grandes. Queremos hacer un estudio, básicamente ver el manejo, por ejemplo, de pie plano con todos los ortopedistas del país. O sea, queremos hacer pie plano con ortopedistas generales y ortopedistas pediatras. Entonces van a ser de lo que estamos pensando, al menos unas como 30 variables diferentes y Ujú. queremos hacer un análisis grande. Entonces va a estar divertido. Ok, bueno, pues aquí vamos a aprender. Gracias, Ana Mónica. Buenas tardes, bienvenida. Hola, buenas noches a todas. Un gusto estar por acá. En lo personal es una oportunidad de, obviamente, adquirir más conocimientos, pero sobre todo poder incursionar en un área que nunca he explorado, que es la bioestadística. Tengo el gusto de tener una coordinación médica de una institución de salud, pero nunca he intentado hacer un análisis de toda la información que me arrojan mis compañeros. Entonces, bueno, pues es un reto para poder saber qué estamos haciendo y qué información me puede dar esto. Claro, qué interesante, doctora. Y más porque cuando, por ejemplo, está uno en coordinaciones, de repente tiene información que nos suelta datos interesantes si sabemos darle un enfoque de una manera o de otra, y hace que tomemos decisiones que de repente cambian el curso de la misma institución. Entonces, pues, qué padre que estamos dentro y bienvenida. Claudia. Gracias. Gracias. No, yo no soy tan sofisticada, yo soy más simple y a mí nomás me gusta desempolvar las neuronas. Gracias. No, también para eso. Aquí estamos para todo eso. ¿Alguien más que quiera? Tere, Lore, adelante. Hola, bueno, pues mira, yo hice ya una maestría, ahorita ya estoy en el doctorado y la verdad es que pues lo que más trabajo nos cuesta a los médicos es las matemáticas y todo ese tema de los cálculos.
La verdad a mí me dio mucho trabajo, yo casi me salgo de la maestría nada más por eso, pero dije, no, pues esto no me va a ganar, ¿no? Y entonces lo pude aprobar, pero creo que me falta mucho por dominar y esa es la idea, ¿no? Eso es lo que quiero, saber qué pruebas debo aplicar según lo que estoy buscando, entonces por eso estoy acá. Pues bienvenida, Lore. Gracias. ¿Alguien más que quiera hacer una aportación? Pues fíjense, qué bueno que toca Lorena este punto de repente que sean las matemáticas determinantes para que nosotros sigamos o no en un proceso educativo. Y una de las cosas que más les peleo yo a los maestros, especialmente los que están en ciencias médicas, es que hay un desapego total, como si nosotros estuviéramos estudiando medicina por aquí y las matemáticas estuvieran como en el cielo, ¿no? O los procesos bioestadísticos estuvieran como inalcanzables, porque así lo hacen parecer. Y de repente nos sofisticamos con fórmulas y con modelos matemáticos que se nos hacen muy complicados. Y es por eso que yo insisto en la primer clase precisamente que esto no es tan complicado. De hecho, conforme vayan pasando las clases nos vamos a dar cuenta que son cosas que hacemos y vemos en la vida diaria y que las decisiones que tomamos muchas veces ni siquiera son decisiones de oficina, son decisiones de vida, empezando a lo mejor por el presupuesto de la casa. En cuánto le invierto yo a cada cosa, ¿no? O en la misma economía de nosotros, de repente estar dosificando en qué se va cada cosa o cómo administramos el mismo tiempo. Todos son matemáticas, solamente que lo hacemos de una manera tan natural y tan inconsciente que no nos damos cuenta, pero finalmente todas las acciones de nuestra vida están determinadas por la probabilidad. Y eso, cuando lo bajamos a los conceptos más básicos, que son los que de repente a la gente le aburre, que, oh, ya me va a decir que es una variable y que es la estadística descriptiva, porque pudiera parecer como algo repetitivo. Y nos damos cuenta que no habíamos entendido el concepto de manera inicial. Cuando lo entendemos, de repente vamos de una estadística descriptiva a un análisis bayesiano, que son de los análisis más bonitos y más complejos, y lo mismo nos puede parecer determinar una media o una desviación estándar que determinar un análisis de correlación o una matriz de congruencias. ¿Por qué? Pues porque entendemos los conceptos básicos. Entonces yo digo que el aspecto de la bioestadística es el lenguaje natural con el que nosotros deberíamos empezar a hablar. Y es, los más grandes matemáticos lo han dicho, ¿no? Las matemáticas son el lenguaje universal. Nosotros no podemos estar exentos de hablar en un lenguaje matemático y probablemente lo hacemos, pero no nos damos cuenta. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Como dijera Aristóteles, solamente traer al exterior lo que ya está en el interior. Vamos a ir destapando y vamos a ir reconociendo lo que ya sabemos y vamos a ir ordenándolo de tal manera que cuando lo necesitemos utilizar como herramienta, ahí esté disponible. Voy a compartir pantalla, me hacen favor de decirme. Muy bien, entonces, antes esta clase se llamaba bioestadística para sobrevivientes, porque yo creo que todos los que estamos en el proceso, de alguna manera tenemos que sobrevivir. Y luego, ya como que dije yo, vamos a ser más amables, vamos a ponerle más allá de los números, porque lo que yo quiero que se lleve uno de esta clase es, uno, cómo aplicar la bioestadística en las áreas que ustedes me han dicho que las necesitan. Y dos, que yo creo que es algo lo más interesante y que a lo mejor lo que nos anima también a no desanimarnos a la cuarta, quinta clase, ¿verdad? ¿Cómo la vamos a aplicar en la vida diaria? ¿Cómo voy a estar reconociendo yo que utilizo la bioestadística en el proceso de vida? ¿Por qué? Porque todos los hechos que nos suceden están determinados por el azar, o cuando menos algunas teorías lo dicen así, ¿no? Y eso es justo lo que está sucediendo, los eventos que están sucediendo, todos los hechos de nuestra cotidianidad están determinados por el azar. Pero dentro de este azar también alguna parte está determinada por una probabilidad. Hay algunas teorías que dicen que los resultados de nuestra vida ya están determinados como un efecto mariposa desde el momento mismo en que nosotros hacemos A
ya es como fichas de dominó que están determinando que Z caiga aquí o caiga acá, ¿no? Pero cuando nosotros entramos en el juego de las posibilidades, podemos darnos cuenta de que no es siempre lo mismo. Lo vamos a ver por qué. Entonces, son dos cosas que son muy dignas de tomarse en cuenta. Primero, la posibilidad de estar obteniendo resultados de manera aleatoria y la posibilidad de que hay un conjunto de variables que determinan el resultado y que se llama probabilidad. Para quien no me conozca, que creo que aquí todo el mundo me conoce, pero bueno, para quien no me conozca, yo soy médico cirujano, soy maestra en salud pública, tengo un doctorado en ciencias médicas y soy fundadora del Instituto Alfa desde hace 10 años a la fecha. Hemos estado trabajando con residentes de especialidades médicas a lo largo de toda la República. Entonces, pues siéntanse como en confianza de que están en buenas manos y de que la información que van a recibir pues ya tiene como años procesándose. Otra cosa que quisiera también que se tuviera en cuenta es de que al final del día, todo lo que yo les diga, pónganlo a prueba. Así como vamos a estar estudiando, no hay verdades absolutas, yo me puedo equivocar. Entonces, si hay alguna cosa en que ustedes digan, esto como que no está tan bien, lo analizamos, lo replanteamos y lo ponemos a prueba. Sí, no hay ningún problema por eso, porque aquí no hay verdades absolutas. En cuestiones ya aterrizando de investigación, ¿por qué nos interesa que estén bien estructurados los pasos del diseño bioestadístico? Bueno, esto que les pongo aquí es el claro ejemplo del caminito que sigue un protocolo desde el momento que nosotros tenemos la idea hasta que pueda ser aprobado para que se universalice el conocimiento que estamos obteniendo de esto. Y si se fijan, es un calvario. Desde que nosotros tenemos la idea hasta que el de enseñanza nos dice, espérate, eso no está correcto, eso no está bien planteado, tu idea no tiene congruencia, y ahí de repente como que ese es en el primer filtro donde nos quedamos y vamos para atrás. ¿Por qué? Pues porque probablemente no estamos planteando una idea que tenga el suficiente poder para que pueda pasar al segundo filtro. Una vez que ya dribleamos al de enseñanza, luego viene otro gran filtro que son los comités de ética en investigación. Ojo con esto. A veces queremos agarrar una base de datos y empezar a sacar información de todo y qué padre, porque es un placer estar analizando datos. Pero realmente, en el deber ser, cuando nosotros tengamos una maravillosa idea, siempre hay que seguir, digo, si no queremos tener problemas, ¿verdad? De seguir el camino para que finalmente, si es que logramos hacer un buen trabajo, esta idea pueda ser publicada. Les comparto que he tenido yo muchos casos de residentes que llegan efectivamente con una base de datos, o sea, como que aquí se pasaron por el arco del triunfo a este y vienen con los datos. Y luego, doctora, pues analíceme, le vamos a armar una tesis y analizamos datos, hacemos la tesis y está padre y hay muy buenos resultados. Y les digo, vamos a publicarla. Sí, hacemos el artículo, lo mandamos a una revista y lo primero en todas las revistas serias es, ¿está correcto? Pásame tu número de registro en el comité de ética. Entonces son publicaciones que nunca llegan a la luz. ¿Por qué? Pues porque se saltaron, o sea, un proceso que, digo, sí da un poco de miedo porque son escabrosos los comités, pero al final, si nosotros estamos haciendo un trabajo bien hecho, no, ninguno de estos puede ser impedimentos para que hagamos un trabajo de calidad. Bueno, ¿qué es esto? Les decía que en la vida, como en las matemáticas, como en la medicina, siempre que nosotros nos enfrentemos a un hecho, debemos de plantearnos si este hecho es una verdad en el universo. Sea cual sea lo que yo me quiera preguntar, si estoy hablando de procedimientos ortopédicos, si estoy hablando de comportamientos sociales, si estoy hablando de administración de hospitales, todo lo que ustedes reciban como información y yo lo estoy interpretando, debe de tener una verdad en el universo. Esa verdad en el universo, desafortunadamente, como yo decía en un inicio,
no es 100% real. Lo único que nosotros podemos tener con la verdad en el universo son aproximaciones a la realidad. A nosotros nos decían, lean libros, por ejemplo, cuando estábamos en la universidad, ¿no? Y andamos cargando con 5 kilos de libros de un lado y otros 5 de otro lado, y esa era nuestra verdad, porque hasta ahí llegaban nuestros recursos. Luego llegó el Internet y nos dimos cuenta de que lo que estaba sucediendo en los libros, pues realmente era un recurso muy limitado. Para que llegara una verdad a un libro deberían de haber pasado ya como 5 años en el proceso de recolección de información, escritura del libro, pasó por los editores, pasó por los revisores, pasó por la editorial, se escribió en inglés y luego lo tradujeron y luego llegó aquí al rancho. Entonces, realmente el libro, pues no tiene la verdad universal, de hecho es el que menos le debemos hacer caso. Existen los artículos que son más inmediatos. La persona que está generando un protocolo de investigación, pues está teniendo el contacto más cercano con la realidad o con la verdad. Y digo más cercano porque, insisto, no hay verdades absolutas. Esta verdad es publicada en artículos de divulgación científica y es de donde nosotros podemos estar obteniendo esa fuente de conocimiento. Es lo más cercano que nosotros podemos estar a la verdad universal. Por lo tanto, cuando ustedes están estructurando sus ideas, tenemos que empezar desde esta verdad universal. Cuando nosotros empezamos a empaparnos en esta verdad universal, empezamos a ver que hay cosas que no están del todo claras y que no hay verdades absolutas y que algún hospital, por ejemplo, en otro país tiene problemas similares al nuestro, que hizo alguna aproximación, que hizo una intervención y a lo mejor les medio salió o a lo mejor les salió bien, pero siempre que nosotros nos empezamos a empapar, detectamos huecos. Esos huecos en el conocimiento, esas cosas que están en el borde del conocimiento universal, es ahí donde se abren los espacios para decir, esto es lo que quiero investigar. Por ejemplo, aquí la doctora que decía que están haciendo protocolos para, bueno, que están elaborando estas ideas para hacer un acercamiento a los problemas de pie plano, pues ellos ya deberán de contar con un panel de expertos donde detectaron un hueco en el conocimiento, no van a investigar algo que ya se sabe o no van a investigar algo que ya se publicó varias veces y que nada más es como para ejercer un recurso. Bueno, a lo mejor sí, ahorita nos dirá la doctora, pero en teoría no debería de ser así, sino que estamos detectando este vacío donde diga yo, es lo que quiero investigar. Y puede ser desde el desconocimiento total de decir, quiero plantearme un estudio de prevalencias porque este fenómeno nunca se ha estudiado y decir, ¿cuál será la frecuencia de este problema en esta población? Y eso es algo muy valioso porque si esta información no existe, si esta problemática no está descrita, los estudios descriptivos son una joya para este acercamiento, pero a lo mejor alguien ya lo hizo. Entonces, si ya lo hicieron, ahora nos pasamos al siguiente nivel. Ok, alguien ya lo describió, pero a lo mejor alguien no ha hecho una asociación entre cuál será el factor de riesgo que está predisponiéndome para que suceda esto, ¿no? Este fenómeno que yo estoy viendo. Entonces ya no nada más hay que describir, hay que analizar y nacen los estudios analíticos. Y dentro de esos estudios analíticos, pues vamos a ver si los voy a seguir en una cohorte o si voy a indagar un factor de riesgo para atrás con un estudio de casos y controles o si voy a hacer una intervención y voy a armar un ensayo clínico. Ahí yo voy a empezar a armar mis diseños. Entonces, aquí, del vacío del conocimiento, voy a generarme yo una pregunta de investigación, ahora sí ya con las características de la pregunta. A esa pregunta le voy a hacer una respuesta, a esta respuesta la conocemos como hipótesis. Voy a hacer un diseño que es un traje a la medida para ponerle a la hipótesis y luego voy a seguir una serie de pasos estructurados y organizados para yo poder dar respuesta a esa pregunta que me planteé en un inicio. A esto se le llama consistencia interna. Cuando mi estudio está bien diseñado, cuando tengo instrumentos estandarizados, cuando voy a dar un seguimiento puntual, organizado y mis datos se van a generar de tal manera que esos datos
respondan o ayudan a responder la pregunta inicial, tengo un protocolo consistente. Entonces, si se fijan, aquí yo estoy armando una historia. O sea, todo esto es contar una historia desde que yo vi el hueco hasta que yo dije, ¿cómo lo voy a resolver? Hago mi protocolo, aplico mis instrumentos, mido, analizo y obtengo datos. Y es ahí cuando dicen, porque ya todos los que ya llegaron hasta ahí, de repente ya tienen su base de datos y luego es como, ¿qué hago con estos datos? Ya tengo mi base de datos y ahora sí como decía por aquí, ya voy a tener muchos datos, ¿no? ¿Qué voy a hacer con ellos? ¿Cómo los obtuviste? ¿Te apegaste al protocolo? ¿No había protocolo? Sí, esto es interesante. Cuando todo esto sucede, y si todo esto está bien hecho, vamos a generar nosotros una verdad, que es la verdad en el estudio, y esta verdad va a ser extrapolable al universo. Entonces yo voy a hacer una generación de una verdad universal. Y de ahí es un círculo para que se vaya generando todo el proceso de investigación. Esto que les estoy diciendo, bueno, esa manera de introducción para que nos estemos dando una idea de cuál es el proceso de investigación y de por qué va a ser necesario cuidar ciertos aspectos a la hora de construir mi base de datos y a la hora de tener un buen análisis. Un buen análisis estadístico, yo imagino que es como un pastel así rico, ¿no? A mí no me gustan los pasteles, pero hay algunos que dices, ¡ay! Híjole, o sea, ese sí me lo como, sí vale la pena la lonja que me va a salir después de agarrarme ese pastel. ¿Por qué? Pues porque los ingredientes que yo utilicé o que utilizó el pastelero para hacer ese pastel fueron selectos, fueron finamente seleccionados para obtener este producto. Esos son los datos. Si ustedes vienen aquí con una base de datos finamente seleccionada, vamos a hacer chuladas en cuestión de análisis de datos. Pero si nomás llegan con lo que se les ocurrió y con una base de datos así nomás de que ayúdenme a analizarla, vamos a tener muchos problemas. Por eso quiero que conozcan cuál es el proceso. Yo estoy segura que algunos ya lo conocen, pero bueno, eh, no está de más darles a repasar. ¿Qué vamos a tener que tomar en cuenta también para saber si nuestros datos estuvieron bien recolectados? Bueno, pues si mi hipótesis es una hipótesis de una cola o de dos colas, si mi estudio no requirió de hipótesis, qué valores utilicé para hacer el cálculo de tamaño muestral, cómo operacionalicé las variables, si voy a utilizar datos cuantitativos o datos cualitativos. Muchas veces las variables se vuelven de cuantitativas a cualitativas y no nos dimos cuenta de que, ah, chis, ¿y cómo las recolecté y ahora cómo las voy a analizar? ¿Sí? O si yo tengo de veras estructurado un buen plan de análisis estadístico. Cuando todo esto está bien estructurado dentro del protocolo, no hay problema más adelante. ¿En qué nivel nos vamos a ubicar nosotros en este curso? Bueno, pues se supone que si nosotros vamos a hacer un proyecto de investigación, todo esto es lo que va a llevar mi tesis. Estos son los capítulos, los subtemas que va a llevar mi tesis. Aquí no vamos a ver, obviamente, elaboración de protocolo, no vamos a ver elaboración de marcos teóricos, ni planteamiento de problema, ni justificación. Todo eso, bueno, se ve en la clase de metodología. Cuando uno hace el protocolo, creo que es la parte más aburrida de todo, operacionalizar variables. Yo cuando veo esa tabla digo, parece que es como casi lo mismo y pareciera no tener ningún sentido. Pero ahorita vamos a ver que sí. Y finalmente, aquí sí. Redacción de resultados, discusión y conclusiones. Es decir, tengo mis datos, analizo mis datos, pero muchas veces ya cuando le metí todo al SPS me salieron 20 tablas y no sé qué significan. Entonces, interpreto mis datos y a esa interpretación de los datos, ¿qué voy a hacer con esa interpretación? ¿Cómo los voy a contrastar? Y cómo voy a elaborar una buena discusión que me permita generar ese conocimiento del cual estaba hablando hace un momento. A ver. Hasta aquí, ¿algún comentario, alguna duda? Con confianza, ¿eh? Estamos todas, lo que se dice en el taller se queda en el taller. O sea, ustedes
relajadas, exprésense. ¿Todo bien? Ok. Bueno, entonces continuamos porque aquí viene lo bueno. Fíjense bien, uno de los principales problemas que yo me he encontrado con muchos investigadores es que no saben o no, fíjense, no es que no sepan, pero yo a veces decía es que no saben identificar variables, no. Más bien, no saben por qué hay tantas clasificaciones de variables, que eso es una cosa muy interesante. Cuando nosotros agarramos un libro de metodología, podemos tener el Sampieri en las manos o podemos tener, aquí tengo 3 libros de estadística, y si ustedes se ponen a buscar cómo clasifican las variables, vamos a encontrar, hasta ahorita he encontrado 8 distintas clasificaciones de variables. Entonces, por eso que en algunos hospitales nos dicen, ay, mira, las variables son de razón y de no sé qué, y las otras son cuantitativas, cualitativas, y lo discretas y nominales y categóricas, y de repente alguno que ya como que llegó a la tercera filtrada de información, revolvió todo eso. Y entonces hay algunos que me reborujan las nominales con las cuantitativas, con las cualitativas. Ya no sabemos ni qué onda con las variables. Pareciera ser sencillo, pero cuando veamos el paquete estadístico se van a dar cuenta que, por ejemplo, SPS y Stata nos manejan 3 clasificaciones de variables, no más. Nominales, categóricas y de escala. SPS y Stata cuando menos así le llaman. Entonces yo prefiero por practicidad que si al final vamos a meterle los datos a estas bases de datos, nos apeguemos a eso, ¿sí? Porque al final yo voy a meter números ahí y el clasificador de variables me va a decir, ¿tu variable es nominal? No, ¿tu variable es categórica o tu variable es de escala? Sale. Bueno, dicho esto, las variables son las características de la población de estudio. Y estas variables van a ser o cualidades o van a ser cantidades. Las cualidades son aquellas que no podemos medir numéricamente y las vamos a meter en cajones. Las cualidades. Entonces esas cualidades pues se van a capturar en un inicio de manera alfabética, como puede ser lugar de origen, religión, estado civil. Entonces estas variables que pueden ser cualitativas o pueden ser cuantitativas. Entonces decimos cualidades o cuantitativas, pues números. Cuantitativas, numéricas, pues como cuáles, hemoglobina, triglicéridos, estatura, talla, índice de masa corporal. Bien, ya tenemos la primera clasificación. La variable puede ser cuantitativa o numérica y puede ser cualitativa o alfabética. Cuando lo ponemos en términos del programa estadístico que yo les comentaba, entonces aquí nos dice las cuantitativas o numéricas van a ser escalas y las cualitativas van a ser nominales. ¿Sí? Okay. Ahora, las cuantitativas pueden ser discretas. Discretas se refiere a que el número que yo voy a obtener no puede tener decimales, como el número de embarazos. Yo no puedo tener un hijo y medio, a menos de que esté muy chaparrito, entonces sí, pero eso es como el bullying al hijo. Pero no puedo tener un embarazo y medio o no puedo tener un hijo y medio. Entonces, cuando yo tengo una variable que ocupa números enteros, va a ser una variable discreta. Cuantitativa, discreta. Cuando yo tengo una variable con decimales, va a ser una variable continua. Ahora, yo puedo decir, por ejemplo, yo voy a medir la glucemia, pero yo no quiero ponerle puntos decimales. Yo, investigador, no quiero. Bueno, entonces, a la hora de definir mis variables, defino que mi variable glucemia va a ser cuantitativa discreta. Sí, eso yo lo decido. Por eso es importante que ustedes sepan cómo van a categorizar sus variables. Ahora, si tenemos variables cualitativas, estas pueden ser dicotómicas o pueden ser nominales, ordinales o categóricas. Estas 4 opciones tengo. ¿Cuál es lo que regularmente se confunde? Nominal
de repente me la confunden con ordinal o con categóricas. En algunos libros menciona que la nominal recibe dos tipos de variables, es como la dicotómica, que son mutuamente excluyentes. Es decir, si yo tengo una variable, por ejemplo, sexo, hombre, mujer, o es hombre o es mujer, ¿sí? O sea, estas variables son mutuamente excluyentes. Por lo tanto, esta variable es dicotómica. O puede ser nominal. Nominal es lugar de origen. ¿De dónde viene? Pues puede ser de Durango, de Saltillo, de Veracruz, de México, de Chiapas, ¿sí? Entonces yo voy a tener una lista enorme de nombres de lo que yo estoy recibiendo como variable. Esta variable, particularmente a mí no me gusta usarlas. O sea, siempre que yo puedo capturar una variable, la capturo de manera dicotómica o la capturo de manera categórica u ordinal. Nominal no. O sea, no dejo preguntas abiertas, porque esto me confunde más a la hora de analizar variables. Ahora, tengo las ordinales y tengo las categóricas. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, las ordinales solamente, aunque sí tengo categorías, las ordinales me las forma en un rango, por ejemplo, nivel socioeconómica, alto, medio, bajo, tienen un orden, por eso son ordinales. O glucemia, normal, elevada, súper elevada, no sé, ¿sí? O sea, va con un orden. Categóricas, me hace categorías, pero no forzosamente tiene que tener un orden. Yo puedo estructurar, por ejemplo, estado civil, soltero, casado, viudo. Esto no necesariamente tiene un orden, pero son categorías. Y bueno, otra manera de clasificar las variables, que esto ya es aparte de lo que acabamos de ver, es por su nivel de dependencia. Las variables pueden ser dependientes cuando una variable depende de la otra. Por ejemplo, la obesidad depende del consumo de calorías. Obesidad sería la variable dependiente, consumo de calorías sería la variable independiente. Ahora, ojo a esta clasificación porque es importante. No nada más existen variables dependientes e independientes. Hay variables que pueden ser intervinientes, hay variables que pueden ser confusoras y hay variables que pueden ser interdependientes. ¿Cómo es esto? Yo digo, tengo dos variables que voy a medir como la depresión y el tabaquismo. Y yo digo que el tabaquismo pudo haber influido en que la persona se deprimiera por razones bioquímicas o que la depresión me pudo haber influido en que la persona fumara. Cuando no hay una razón lógica de causalidad, puedo decir que estas variables están interactuando, pero no necesariamente de manera causal. Entonces puedo tener variables interdependientes. Puedo tener variables que aunque no están relacionadas con estas dos, pueden modificar el resultado y son intervinientes. Y, perdón, son confusoras, son las variables que pueden de alguna manera influirme en el resultado. Y hay variables que son intervinientes, están presentes y las voy a medir porque van a ser la manera de caracterizar a mi población. Muchas veces sacan estas variables del estudio. Ya no me ha tocado que nos saquen protocolos así, pero en un inicio era como de, ok, ya tiene variable que va a medir, la variable dependiente, la variable independiente, y quíteme edad, lugar de origen, y pues, pero es que no estás hablando de patos o de, no sé, estás hablando de una población, y nosotros como población tenemos características poblacionales que pueden influir de alguna manera en el resultado de un estudio. Por ejemplo, la genética. Y genéticamente sí va a haber diferencias si nosotros hacemos un resultado en una población mexicana que si la hacemos en una amerindia, por ejemplo. Entonces, claro que es importante, sea cual sea el estudio, realizar siempre el abordaje completo de la población, que en este caso es un abordaje eh, sociodemográfico, ¿sí? Entonces, bueno, hasta ahí nuestro cuadro de variables. ¿Alguna duda en las variables? ¿Segurotas, segurotas? A ver, ejemplo.
Tenemos el trastorno depresivo como factor de riesgo para desarrollo de síndrome metabólico. Aquí podemos visualizar que tenemos una variable A, que es el trastorno depresivo, y una variable B, que es el síndrome metabólico. Aquí hay una variable independiente, porque aquí sí hay un nivel de dependencia, según lo estoy planteando aquí en este ejemplo. La variable trastorno depresivo es independiente de el síndrome metabólico, pero el síndrome metabólico se puede desarrollar a partir de la presencia del trastorno depresivo, ¿sí? Entonces aquí tengo la variable dependiente, la variable independiente. Y dentro de este estudio voy a medir edad, peso, índice de masa corporal y trastorno depresivo. Voy a definir esta variable, esta definición. En algunos institutos me piden una definición conceptual, es decir, lo que dice el libro o lo que dice la literatura que es esa variable, y una definición operacional. En mi estudio yo me refiero a edad como ¿sí? Ahora, tipo de variable. Edad, por ejemplo, es una variable cuantitativa, es discreta, porque yo no voy a capturar 5 años y medio, 6 años y medio, 10 años, a menos de que ustedes quieran capturar la edad así. Esto ya es a elección del investigador. Y aquí es una variable confusora porque la edad puede ser confusora en el momento de relacionar el trastorno depresivo con el síndrome metabólico. Y la voy a medir en años. Bien. ¿Cuál es el primer error que a mí me ha tocado ver aquí? O cuando menos que me han dicho que hacen, ¿no? Doctora, es que mi asesor quiere que lo haga en quinquenios. O que de una vez pregunten, ¿no? Edad de 10 a 15 años, de 15 a 20, de 20 a... Y de entrada en su protocolo me preguntan, o en el instrumento, ¿no? ¿Qué edad tiene el paciente? De 15 a 20, de 25, de 21 a 30, ¿sí? Y la organizan por decenios o por quinquenios. Porque esto, en mi percepción, puede ser un poquito problemático. Porque a la hora de analizarlo, voy a analizar forzosamente la variable edad como una categoría. O sea, solamente voy a poder expresar en frecuencias estos rangos de edad. Y anulé la posibilidad completamente de poder hacer un análisis cuantitativo de la edad. Ya no puedo sacar una media, una mediana, una moda, una desviación estándar. No puedo porque tengo categorías. Entonces convertí una variable que puede ser muy maleable a una posibilidad cerrada, como son las categorías. Igual, peso, por ejemplo. Yo tengo peso, defino la variable, es tipo cuantitativa continua dependiente. La escala la mido en kilos. El niño, pues, en bebés puede registrarse en gramos. Pero, ¿qué pasaría si yo empiezo a hacer estratos también? A la hora de querer yo determinar otra cosa, como el índice de masa corporal, pues, ¿cómo voy a determinar el índice de masa corporal si capturé el peso en estratos? De 10 a 15 kilos, de 15 kilos a 20 kilos, no puedo porque tengo categorías. Índice de masa corporal. Esto es algo súper clásico que de repente quiero, a ver, mi estudio va a recopilar el índice de masa corporal, pero ya me dio flojera ponerle el 27.5 kilogramos por metro cuadrado. Le puse nada más si está bajo peso, peso normal, sobrepeso, obesidad. Está bien, solamente que a la hora de quererla analizar, solo voy a poder sacar una frecuencia. En cambio, cuando tengo el índice de masa corporal en números, puedo hacer estratos después, pero el número me queda puro para hacer a lo mejor una regresión lineal, un análisis, ¿sí? Entonces, una sugerencia es que ustedes, en la medida de lo posible, tengan una operacionalización de variables que nos permita jugar con sus variables. Aquí, por ejemplo, ¿de dónde van a venir las variables? Bien, ya les hablé yo de la importancia de identificar una variable, del tipo de variable que podemos encontrar, de que es importante que a la hora de operacionalizar las dejemos lo más puras posible
¿Y de dónde voy a recolectar las variables? Bueno, ya que yo tengo una tabla operacionalizada de variables, esta tabla, tal cual la tengo, va vaciada en un formato de recolección de información que tiene muchos nombres. Tiene instrumento de recolección de datos, formato de reporte de caso, como ustedes le quieran llamar, pero ese instrumento tiene que coincidir lo que diga el instrumento con la tabla de operacionalización de variables. De tal forma que quien la vaya a llenar, por ejemplo aquí, si dice tiempo de evolución de la enfermedad, aquí yo le estoy pidiendo a la persona que me la capture en años y meses. Ya no hay de otra, ¿eh? Previamente yo tuve que haber puesto que el tiempo de evolución de enfermedad como una variable la voy a capturar en años y meses. Tiempo utilizando insulina, años, meses. Valor de hemoglobina glucosilada, el valor de la hemoglobina glucosilada. Si aquí no dice en qué unidades voy a capturar la hemoglobina glucosilada, ya sabemos, pero si no supiéramos, me remito, es como una guía, a mi tabla de operaciones de variables. ¿Sí? Ahora, siguiente esquema. Vengo de mi tabla de operacionalización de variables, voy al formato de reporte de caso y finalmente a mi tabla de recolección de datos en Excel. Puede ser en cualquier programa estadístico que ustedes manejen. Yo recomiendo que de entrada siempre tengamos todo en Excel. Ya de Excel lo podemos exportar a SPS, de Excel lo podemos exportar a una hoja de Stata o de lo que ustedes quieran, pero siempre en SPS. ¿Y qué es lo que tiene que coincidir? Igual, mi plantilla de Excel con mi formato de recolección de datos que previamente tuve en mi operacionalización de variables. Por ejemplo, aquí, si yo quisiera capturar la variable sexo, yo ya no voy a meter aquí en esta tabla hombre-mujer, porque yo anteriormente en mi tabla de operacionalización de variables puse que esta variable sexo iba a ser medida como 1, femenino, 2, masculino. A la hora de vaciarla yo a esta plantilla, sexo va a quedar como 1 y 2. Edad, error frecuente. Voy a poner nada más 5, 10, 40. No voy a poner un año, 50 años, 20 años, porque cuando yo pongo años en la casilla edad, me imposibilito completamente para pasarla a un programa estadístico porque no me lo va a leer, ¿sí? Pero todo esto ya codificado es una base excelente, ya preparada para que nosotros podamos empezar a hacer un buen análisis estadístico. Bien. Hasta aquí, ¿alguien tiene alguna duda, alguna aportación? De repente les eché muchas ideas, así, pero era como un calentamiento previo porque necesito que empecemos ya en las sesiones próximas con base de datos en mano a empezar a trabajar. Pero ya que todas estemos estandarizadas en en esta nomenclatura de poder decir, a ver, doctora, aquí está una variable cuantitativa, cualitativa, de escala, nominal, ¿no? Y de decir también, a ver, a mí me regresaron un protocolo porque mi estudio decía que no era una variable ordinal, que era de razón, porque esas son, bueno, también podemos analizar eso. Si han tenido problemas para que les acepten protocolos por un tema de variables, de analizar por qué, o sea, qué se está refiriendo el comité o a quién se están remitiendo. O sea, hay algunas clasificaciones que utilizan ellos y que a lo mejor coinciden con lo que te están pidiendo. La idea es que ustedes se lleven lo más rico posible para que de entrada no les regresen un protocolo y luego ya, pues sepamos analizar los datos que estamos teniendo enfrente. Las escucho. ¿Comentarios? Tere. Hola, buenas noches. Buenas noches. No había podido prender la cámara porque venía manejando también, pero te preocupes. me cambié ya a la computadora. Mucho gusto. Yo ya he llevado algunos cursos de investigación
quiero hacer investigación, no he hecho, hice una maestría, pero sí batallé mucho con las estadísticas, batallé mucho, recibí ayuda para poder sacar la tesis, porque este, no llevé muy buenas clases. Pero sí, por eso entré al curso, para aprender. Y ya también llevé unos cursos de investigación, pero siempre la estadística nos la dejan como de ladito, Sí. ¿verdad? Los cursos de investigación se basaron más en otro tipo en cómo elaborar este, el problema de el formato y y otras cosas. Y estadística, pues lo vimos así como de pasadita. Entonces, como yo me gustaría hacer investigación, aún no sé qué, pero me gustaría hacer, pues por eso me metí. Sí, como dijo, me agradó mucho. Dijo, lo primero es lo básico, a lo mejor ya lo vieron, pero hay que empezar todos con la misma base. Muchas gracias y muchas felicidades por el curso, doctora. Oh, gracias por estar. Espero que se cumplan las expectativas. ¿Otro comentario? Bueno, quisiera que me compartieran si han tenido experiencia ya en sometimiento de protocolos con estas situaciones que les digo, porque también podemos tener estas confusiones, ¿no? Que de repente dicen, no, pues es que la doctora me enseñó que A, B y C, y el comité dice que no. Y a eso nos dedicamos, ¿no? A decir, bueno, a ver, no nada más a renegar del comité, sí renegamos, pero ¿por qué? Sí de decir, a ver, Ana, compártenos. Ay, perdón, es que digo, trabajamos un buen con mi tesis y era una tesis que estaba pues un poquito pesada y larga, pero tuvimos un chorro de problemas con el sometimiento de la tesis y mucho de eso eran las variables. Igual cuando empezamos a trabajar con la base, a mí me pasó todo lo que acabas de decir de las edades por quinquenios y, o sea, nos fuimos como mucho por puras variables, cualitativas. Y sí, al momento de hacer el análisis nos dimos cuenta que pues no te daba datos tan útiles más que frecuencias y todo y empezamos como a trabajar mucho para toda la información que teníamos, porque pues eran muchísimos pacientes, cambiarla. Y creo que eso es algo que pudimos haber ahorrado pues como una semana de recolección de datos y creo que está súper padre que lo orientemos como en eso, ¿no? Que sí es súper importante tener datos muy, Datos que nos pues sirvan. datos. Mira, por ejemplo, Ana, dices que van a hacer un estudio con muchas variables. Entonces, yo ahí lo que te sugeriría es igual, o sea, irnos por, les decía yo que aquí no vamos a ver elaboración de protocolo, pero vale la pena, ya que vamos a trabajar con bases de datos, evidentemente esas bases de datos nacieron de un protocolo. Entonces vamos a hacer el ejercicio, yo les voy a proporcionar una base de datos para que todos tengamos la misma métrica, ¿no? Para estar diciendo y evaluándonos, saber qué tal hacemos las cosas, pero muchas veces nos meten en un estudio 50 variables y luego nos damos cuenta de que no obedecen al objetivo principal del estudio. Vemos el objetivo general y el objetivo general debe de ser específicamente dirigido a cumplir o a comprobar la hipótesis de investigación, no más, ¿verdad? Luego, los objetivos específicos deben estar estructurados para dar cumplimiento al objetivo general. Si de entrada ustedes localizan que tengo 50 objetivos específicos y que nada más 2 tienen que ver con el objetivo general, bueno, entonces ahí ya estamos como medio raros, ¿no? ¿Cuándo sucede eso? Pues muchas veces cuando el investigador a cargo tiene otros intereses. Por otros intereses es que yo voy a someter un protocolo, me lo van a aprobar y analizo 50 datos porque luego quiero sacar 10 tesis y luego quiero publicar 20 artículos, ¿sí? Entonces aproveché como para medir cosas que ni siquiera tenían que ver con el objetivo general. Entonces, ojo con eso, porque uno, bueno, vamos a encontrar el primer tope en el comité de ética, pero dos, pues nosotros mismos, que somos los que vamos a analizar los datos, vamos a decir al final qué hago con todos esos datos y de qué manera los estoy capturando. O sea, primero, que mis datos estén correspondiendo específicamente al cumplimiento de los objetivos.
Les pongo ejemplo clarito. Ahorita estamos tratando, y digo tratando porque pasó lo mismo, de analizar una tesis donde la doctora quiere hacer una correlación entre los hallazgos ecográficos en tiroides contra el resultado histopatológico. Y está padre porque la idea inicial era no nada más agarrar el T-RADS, sino desglosar el T-RADS. Es decir, a ver, si el tamaño de la lesión es el determinante, si la ecogenicidad del tamaño de, perdón, de la lesión es la importante, o sea, de todos estos criterios que me estás evaluando para finalmente decir, este es un ultrasonido que salió con un T-RADS 5 o 4, no sé, cuáles de los criterios, yo nada más, no nada más quiero saber si el uno, el 2, el 3 y el 4 tienen relación con el resultado histopatológico, sino cuál de estos criterios que me sirvieron para conformar el T-RADS pesa más. Bueno, aquí está claro. Donde no estaba claro fue en quien elaboró el protocolo inicialmente, que pues no sabía lo que estábamos hablando. Entonces, cuando me manda la base de datos para empezar a analizar, me mandan nomás el T-RADS. Y yo de, doctora, a ver, o sea, ¿cómo les explico? ¿Por qué sucedió esto? Pues porque la persona que hizo el levantamiento de datos, que no fue la misma que elaboró el protocolo, pues no fue a investigar al cuadro o a la tabla de operacionalización de variables qué variables nos interesaban y cómo nos interesaba recogerlas. Si se hubiera asomado al cuadro de operacionalización de variables, hubiera dicho, ah, ok, no me interesa nada más agarrar del ultrasonido el T-RADS, me interesa saber cuánto mide, las características, largo, ancho, ecogenicidad, ¿no? Mm, no se hizo. Pero bueno, por eso insisto ahorita que este tipo de detalles que pudieran parecer como muy simples, si nosotros los tenemos visualizados, nos van a liberar de muchos problemas. Em, Esto es bioestadística. Bioestadística nos ayuda a resolver los problemas siempre y cuando le metamos los ingredientes adecuados. Y yo decía, nos ayuda también a resolver problemas cotidianos, porque la clase que sigue, por ejemplo, vamos a ver cómo está constituido el significado del error. Y nos vamos a dar cuenta que aunque nosotros pongamos todo de nuestra parte para que las cosas salgan bien, hay un porcentaje siempre que se debe al azar. Y este porcentaje, en algunas, en lenguaje coloquial, a lo mejor hemos escuchado lo de el que le toca, ¿qué? Cuando te toca, aunque te quites y aunque no, ¿qué? Y si no te toca, aunque te pongas, ¿no? Bueno, eso que nosotros utilizamos como un lenguaje coloquial y ley de vida, realmente estamos hablando de un porcentaje, pero pequeñito, pero que las reglas de el universo, podríamos también llamarlas así, funcionan, así funcionan. Nosotros no podemos controlar todo, aunque tengamos todas las variables, a ver, ya las hice, ya las formé, ya estructuré, hay un pequeño porcentaje de cosas que se van a ver al azar y eso es lo que le pone sal a la investigación y pimienta también y a la vida. Entonces, si lo podemos asimilar así, pues vamos a ir entendiendo que estos fenómenos pueden pasar. Otra cosa que vamos a entender es que muchas veces en los institutos forzosamente quieren que si yo dije que iba a ser A, B y C, en mis resultados cuando los presento obtuve A, B y C. Cuando a mí llega alguien y me dice, me salió todo bien bonito, ahí hay manipulación de datos. Eso no existe. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque así no es ni las matemáticas, ni la vida, ni la estadística. No puede ser. Siempre hay factores externos que van influyendo. Aquí lo importante es cómo lo narro, dónde lo pongo, dónde pongo qué pasó, cómo se modificó el experimento, si hubo más o menos muestra, cómo me está impactando de que si yo dije inicialmente que iba a estudiar 50 personas y terminé con 30, no es como que voy a inventar 20 datos. No, vamos a jugar con esos 30 y vamos a analizarlos y vamos a interpretar qué pasó con el poder estadístico de esa muestra y cómo estoy interpretando los datos que me salieron. O sea, aquí es cuestión de decir la verdad, caiga quien caiga. Pero
de una manera bien elegante, que es como lo vamos a aprender a hacer en términos estadísticos. Hasta aquí, pues yo creo que fue la introducción, espero no haberles revuelto más. ¿Qué les pareció la primer clase? Vamos a dejar en la plataforma, el correo que les mandé traía un enlace. Ese enlace es para que nosotros podamos entrar a una plataforma de un sitio web que tenemos alojado en Wizbook. Las que ya entraron se pues dieron cuenta que ahí hay un curso que dice bioestadística, está vacío, entonces ustedes entran y ahí voy a ir subiendo todos los videos de las clases que tengamos. Ahí van a estar alojados por el tiempo que dure el curso, pero aparte yo ahí les voy a subir material y les voy a subir bases de datos. Entonces, la clase que entra, por ejemplo, que vamos a empezar a ver estadística descriptiva, vamos a trabajar sobre esa base de datos. Ahorita no es necesario que descarguen ningún programa estadístico, vamos a trabajar únicamente con Excel, pero les voy a subir también un pequeño video ahí medio tramposo para que se craqueen un programa SPS si no tienen, pues porque está carito. Entonces aquí el chiste es de que lo conozcan y puedan manejarlo. Ya si ustedes se quieren comprar la versión más reciente, pues ya, ya conociendo el programa, pues ya ven ustedes si lo hacen. Pero los craqueados nos funcionan para fines de enseñanza, digámoslo así. ¿Sí? ¿Qué otra cosa? Todas las herramientas. Ah, les puse otra herramienta que es una calculadora. No sé si la descargaron. Es una calculadora de tamaño muestral. Esa nos va a ser muy útil porque también vamos a hacer el ejercicio de estar calculando muestras. Entonces, esa calculadora aparece tanto en iOS como en Android como Alfa Calculadora. Ustedes la descargan y les va a aparecer una pantalla. A ver si se ve. ¿Sí? Así. Ok, aquí vamos a poder tener acceso al cálculo de tamaño muestral de los diseños más clásicos, que son prevalencias para poblaciones finitas, infinitas, medias, finitas, infinitas, comparación de proporciones, comparación de medias, cohortes, casos y controles, ensayos clínicos con medias, estudios paralelos, medias independientes y estudios de sensibilidad. Creo que abarcamos casi todos los estudios. Esta aplicación, les digo, está disponible y para empezar, que son los estudios que más frecuentemente hacemos, como son los descriptivos, las opciones de prevalencias y de medias están libres, ¿sí? Otra herramienta que les voy a compartir son bueno, les digo, los cracks para que se bajen los programas estadísticos y, no, pues yo creo que ya nada más. ¿Qué más necesitan? ¿Estamos completas? Tengo una pregunta, doctora. Sí. Bueno, es que en los cursos que yo he llevado en realidad son de investigación social, de educación. Entonces, no requieren muchos permisos. Pero ahorita me llama mucho la atención el comité de cómo puede uno entrar. Por eso precisamente me interesaba este de biomédica, porque todos los otros Perdón, no sé si es mi internet son de o... medicina social, no son... Perdón, es que como que te me cortaste, pero no sé si es mi internet o es el tuyo. mm, ¿Me podrías repetir la pregunta porque no escuché? ¿Cómo, cómo contactar, cómo hacer lo que decía del comité de bioética? Ujú. eh, ¿Cómo sacar ese permiso para hacer algún proyecto o algún protocolo? ¿En qué momento? Es la Ya. pregunta básica. Ah, ok. A ver, ¿en qué hospital estás tú? Yo estoy en un privado, nada más trabajo privado, no trabajo institucional, ¿En qué estado? en Durango. Ah, ok, bien. En Durango existe, dependiendo de lo que tú quieras, ¿eh? Si tú quieres hacer un estudio que involucre población del Hospital Materno Infantil, el Hospital Materno Infantil tiene un comité de ética. O sea, ve otros estudios, pero
Creo que sí es mi internet. Ve, ve otras instituciones. Si no vas a involucrar pacientes de ahí, puedes someterlo a comité del 450, es un buen comité. Si tú estás en el seguro, tienes que hacerlo en institucional de seguro. Seguro tiene su comité de ética. El comité se llama el CIRELSIS. Bueno, por ahí. El ISSSTE también tiene su propio comité de ética. Ahora, si tú vas a ir a hacer investigación privada, hay hospitales como, bueno, no son hospitales, son centros de investigación como La Hoja, que es un centro de estudios farmacéuticos que también tiene su comité de ética. Entonces, aquí en Durango son las opciones que puedes encontrar. ¿Sí? Luego tiene por ahí el dato de en dónde localizar el comité de la hoja o el del 450, o sea, porque yo me gustaría hacerlo con la población que tenemos en privado. Ok, y bueno, como recomendación, ¿verdad? Ahora sí, en cuestiones financieras, porque acuérdense que la investigación es cara. Los comités privados les van a cobrar alrededor de 30,000 pesos por análisis de protocolo. Creo que los costos en un comité institucional como el del 450 deben de ser más bajos. A lo mejor, ahí sí no tengo el dato, pero más o menos unos 4,000 pesos. O sea, la diferencia sí es muy grande. En el 450 creo que te puedes comunicar con Francia Reyes. Si quieren, les dejo por ahí el dato. Pero sí es importante que lo tomen en cuenta porque les digo que somos muy dados a empezar protocolos y luego, no pasó por comité. Y en algunas instituciones como dicen por ahí, nos doran la píldora y nos dicen, no, que al cabo es académico, por ética. Y además porque en serio, si ustedes plantean buenos proyectos, pues si ya lo hicieron, publiquen. Lo difícil es hacerlo. Entonces, si ya lo hicieron, si ya invirtieron tiempo, dinero, todo eso, ¿verdad? Ya nomás escriban su buen artículo y un buen análisis les va a dar una buena publicación, pero qué pena que se las den para atrás por no tener un número de registro de comité. Eh, Perdón, Kitsia, tal vez Sí, para la doctora Teresita le puede servir que la Secretaría General del Estado tiene un comité de ética y yo creo que es a donde tendría que dirigirse. Gracias. le puede Supongo pasar que los encontrará los datos, datos claro. no los tengo yo, pero los puede encontrar en las páginas de internet del gobierno del estado. Muchas gracias. Gracias. Ok. Bueno, Doctora, una pregunta en relación. Por ejemplo, yo que quiero tomar una muestra del materno infantil, otra del 450 y del Hospital de Salud Mental, ¿tengo que acudir a los tres comités de ética? a los dos. Necesitamos, sí, el del materno infantil, ahí sí es Sí, obligado. Y de 450 como es un comité institucional, nos puede servir para la población del Hospital de Salud oh, Mental. Pero sí es perfecto. estipular dentro del protocolo que es un estudio multicéntrico y que se cuenta Ok, con autorización de. Ahora, ¿quién podría como ser superior a estos comités? Un comité nacional, pero muchos no vale la pena irnos a un comité nacional cuando los estatales podemos tener un buen resultado. Pero ¿se envía el protocolo o ya cuando ya lleva uno a todo o qué? No, protocolo. De hecho, no podemos mover un dedo sin que esté autorizado les digo en teoría, porque luego ya llegan con la base de datos hecha, pero en teoría necesitamos hacer un protocolo. Ahora, un dato que necesitan saber. Por ejemplo, menciona la doctora Patti que su proyecto involucra 3 instancias. Si nosotros vamos a someter un protocolo a un comité, necesitamos saber que cada comité tiene formatos. Nosotros vamos a estandarizar un modelo de protocolo, pero este protocolo debe adecuarse a los lineamientos del comité A y luego adecuarse a los lineamientos del comité B, que aunque parecen ser similares, no, o sea, sí cuenta mucho que te apegues a lineamientos para que de entrada digan, ok, pasa, ¿no? Ya cuando menos el investigador se tomó la molestia de revisar nuestros estatutos y de apegarse al formato.
Entonces, duda en cuanto al material que vamos a revisar. ¿Todas ya están dentro de la página de Wisbu? ¿Sí? Ok, bueno. Entonces, pues la intención de la clase de hoy, pues obviamente era conocernos, de que externaran también sus inquietudes. Si alguna de ustedes, perdón si hablo en femenino, pero me parece ser que somos puras mujeres. No alcanzo a ver todas las cuadritos, bueno. Luego por ahí va a salir un hombre, doctora. ¿Yo qué? Se me olvidó lo que les iba a decir, bueno, de saber conocernos y que si ustedes tienen también alguna inquietud particular que quisieran revisar algo en específico, me hagan llegar la solicitud y lo vemos, ¿no? Tuvimos la experiencia el año pasado de que una persona estaba haciendo un estudio de análisis de poblaciones en genética. Entonces nos solicitó que diéramos extra la clase de genética de poblaciones. Entonces adecuamos el curso e incluimos genética de poblaciones. Igual si ustedes, por ejemplo, quieren saber, a mí me interesa porque vamos a hacer un análisis bayesiano o me interesa porque vamos a hacer un análisis de correlaciones para tener en cuenta y no dejar fuera ese análisis que a ustedes les interesa dentro del programa, o sea, que sí se toque, ¿sí? Entonces, sin problema, si tienen un interés particular, pues me lo hacen llegar. Bueno, pues entonces por el día de hoy pues sería todo. La semana que entra, habíamos quedado que si todos están de acuerdo, nos vemos jueves 8 de la noche, si a todos nos acomoda el horario. Solamente el jueves de la semana que entra voy a tener yo pues un evento. Me gustaría saber si pueden conectarse el miércoles y ya de aquí en adelante nos vamos todos los jueves, pero solo el miércoles de la semana que entra que nos pudiéramos reunir. Sin problema por mí. ¿Sí? De Sin acuerdo. problema. Ok, Sin problema también. perfecto. Aunque en el correo decía cada 6 semanas o No, duraba por 6 6 semanas. semanas. ¿Sí? Ah, ¿Va a ser ok. semanal? No, nunca Porque acabamos. Sí, no. sí, Va a ajá. ser semanal por 6 semanas, todos los jueves. Solo la semana que entra, nos vemos miércoles a las 8 de la noche. Ok. ¿Sí? Y si quieren, Una preguntota nada más. Ay, díganme. perdón. Si por ejemplo la próxima semana por alguna razón no puedo estar, la clase se queda grabada y la puedo revisar para poderme conectar a la siguiente sesión, ¿cierto? Sí, sin problema. La clase, ahorita, por ejemplo, cierro sesión y voy a, pues, procesar el video. El video no va con edición porque de lo que se trata es que se vaya a la clase así como ustedes la tomaron, ¿no? Y yo creo que para mañana queda subido a la página de Wisbu. Ahí voy a estar subiendo material. Igual exámenes, cuestionarios, todo lo que revisemos ahí por medio de esa página. Otra cosa, si pudieran, por favor, todas tienen mi teléfono ya, me mandan un mensajito para yo crear un grupo de WhatsApp que se me pasó, para estar también comunicándome con ustedes a través de WhatsApp, porque luego correo como que no nos funciona muy bien. ¿Sí? Bueno, pues sin más, nos vemos Entendido. el miércoles de la semana que entra. Muchas gracias por estar. Ah, Claudia, Gracias. perdón. Perdón, es que yo no tengo su teléfono. Oh, 618 ¿Sí? 823 0924. Ok, muchas gracias, doctora. Sí, Le entonces mando un ahí mensajito. hacemos grupito de WhatsApp para estar dando los avisos parroquiales. Muy bien. Gracias. Que descansen. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Gracias, doctora. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas Buenas noches, noches, gracias. gracias. Gracias.